dedicamos hoy, ¿verdad? Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por venir, mucho gusto, Lili Sevilla. Qué bueno que nos acompañan hoy en esta que es realmente un espacio para que podamos disfrutar de la lectura y de este ambiente también musical que compartimos con Jacques Sagot, nuestro invitado, y no es invitado, nuestra estrella de hoy. Y hoy tenemos un cuento de Carlos Salazar Herrera, ¿verdad? De un amor juvenil que todos seguro hemos tenido y nos podemos acordar, y que también pues tiene un área interesante de reflexionar, ¿verdad? Entonces hoy estamos con El beso de Carlos Salazar Herrera, y más bien invito a Jack a que nos encienda la noche, ¿verdad? Con una de sus melodías. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta sala es tan linda y tan mágica que tiene la propiedad de amplificar los aplausos. Eso sonó como 100 personas aplaudiendo. Qué cosas simpáticas tiene la vida.
Sí, yo sé que es música muy rara, es música muy curiosa porque es de Bartók, es del siglo XX. Es siglo XX, entonces hay disonancias y hay cosas raras que suceden, ¿verdad? Pero es una pequeña suite, pues son como pedacitos, ¿verdad? Diferentes, es una suite de danzas rumanas. Eso es, pequeña suite de danzas rumanas. Por eso el sonido así medio exótico, ¿verdad? Cosas como... Suena a instrumentos exóticos y a cosas. Adoro esta pieza, adoro. Sí. Bueno, qué lindo tenerlos acá y ya acabamos de tener ya una presencia importantísima. No, ya ahora sí tenemos full house. Yo sabía. Sí. Qué alegría verlos, queridos amigos. Hoy tenemos un cuento extraordinario, by public demand. Seguimos con Carlos Salazar Herrera porque realmente es que siempre, todo lo que escribió el viejo es formidable, todo es extraordinario. Acuérdense que la primera versión de los cuentos de Angustias de Paisajes es de 1947 y eran 28 cuentos. Luego elaboró una segunda versión y lo llevó a 30 cuentos, esa apareció en 1963. En el 64 le dieron el premio Magón. Y bueno, don Carlos Salazar Herrera nació en 1906, murió en 1980 a los 73 años de edad. Nunca lo conocí y pude haber, pero nunca, no sé, chiquillo, uno tonto anda pensando en tonteras, ¿verdad? Y, sin embargo, lo he visitado tanto y divulgado tanto desde entonces, le tengo tanto cariño. Bienvenidos, avanti. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Lili? Muy bien. Un placer, querido amigo. Un placer tenerlos por acá. Ay, muchas gracias. Ah, Pues ya alguien no lo conoce. Ahora. Sí. El de Tito Sandí, el calabazo, llenito de lágrimas, que se va por estar leproso. Entonces, esto es básicamente un calabazo. Sí. No es lo que uno imagina, ¿verdad? Esto es un calabazo. Recuerden ustedes que al final del cuento termina así, ¿verdad? Y Tito Sandí me contó una historia que papá que estoy leproso y que no sé qué, no sé cuándo, que se fue porque tenía miedo de contagiarlos. Pero después me dijo una cosa muy rara y muy bonita, que si algo quisiera legarles es un calabazo llenito de lágrimas, ¿verdad? Ese es el calabazo. Qué lindo. Sí, y muchas gracias, amigo, muchas gracias. Maravilloso. Ah, maravilloso. Yo creo que sí. No. Para hacer este autóctono debería ser chicha, ¿verdad? No, está bellísimo, está bellísimo. Además es esbelto, tiene una forma, sí, muy linda. Ponelo mientras tanto Sí. enfrente del Lo que pasa es que me da para miedo que se pueda. me da miedo que se... Ah, bueno, no, sí, me da miedo que se caiga. En fin, no. Ay, no, es muy lindo. Sí. Muchas gracias, hermano. Sí. ¿Cómo agradezco estas cosas? No tienen idea. ¿Cómo agradezco estas cosas? Hoy en la tarde tuve que enterrar a un amigo muy querido. Pero estar con ustedes aquí es una inyección de vida. Una inyección de vida inmensa, ¿verdad? Qué lindo tenerlos acá. Bueno, hoy tenemos ya a la amiguita, cuando estaba desesperado de no verla. Muy bien. Comencemos analizando una cosa que es importante. Cualquier buen prosista, cualquier buen cuentista o novelista, el primer rasgo en que ustedes van a sentir si es un escritor sagaz o no es en la onomástica, en la escogencia de los nombres de sus personajes, porque eso o se queda o no se queda. Un nombre como Aureliano Buendía es un éxito. Un nombre como Pedro Páramo, cielos santos, un éxito. Páramo, ¿verdad? La tundra, la estepa, lo yermo, lo estéril, Pedro Páramo. Otros nombres fenomenales. En El Conde de Montecristo, ¿cómo se llama? Edmundo Dantes. ¿Por qué le puso así? Alejandro Dumas. ¿Qué le sucede al Conde de Montecristo? Lo calumnian, lo meten en una cárcel,
el castillo de If, en un islote abandonado, donde vive como un miserable, y el abate Faría le enseña cómo escapar y toda la cosa. Bueno, ¿a quién le recuerda esto? Esta ordalía, esta terrible peripecia del conde de Montecristo que se llama Edmundo Dantes, ¿a quién hace alusión subliminal? Sí, a Dante. Sí, muy interesante. El abate Faría es al conde de Montecristo lo que Virgilio es a Dante. Virgilio es el Lazarillo, el Cicerone, el que lo lleva, este es el tal círculo, este es el otro, es una especie de visita guiada, pero atroz, una visita guiada por los horrorosos círculos del infierno, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Entonces el nombre Edmundo Dantes, uno subliminalmente, sí, el Dante, claro. Si es que claro, toda la novela de Montecristo es un descenso al infierno sucedido por la gloria y el triunfo y la venganza y la justicia y todo, ¿verdad? Entonces, claro, el mundo dantés. ¿Cómo se llama el personaje de La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne? El inglés famoso, maniático de la puntualidad, que tenía que ser muy puntual para dar la vuelta al mundo en 80 días. La cantidad de trenes, buses, carros, globos, caballos que tuvo que coger para la vuelta. Se llamaba Phileas Fogg. Phileas Fogg. ¿Qué significa aquí Phileas? Filia. No estás mal, pero filia significa como filosofía, amor a. Phileas, amor a Fogg. Amor a la neblina. Acuérdense que era londinense. Entonces Julio Verne le puso enamorado de la neblina, aludiendo a la neblina de Londres. Phileas Fogg. Es muy bien escogido ese nombre, muy bien. ¿Cómo se llama el protagonista de Los Miserables? Jean Valjean. Jean Valjean. Es un nombre circular. Jean Valjean. Es el destino circular de él, que se roba un pedazo de pan y por eso sigue perseguido toda la vida por el inspector Javert. Javert viene de Javot, que significa una jabalina. También Javert era como una jabalina detrás de él, era como un proyectil, era como una lanza, ¿verdad? Pegándole casi en la nuca o en la espalda. Jean Valjean es el hombre que no puede escapar a la circularidad de su destino, ¿verdad? Y Javert es el javelot. El javelot es la jabalina que lo va persiguiendo. Todos esos son lindos y muy importantes, ¿verdad? Muy importantes. En la novela, Unamuno le gustaba llamarlas nivolas. Sus novelas decían que eran nivolas, porque eran novelas cortas, eran como entre cuentos largos y novelas cortas. En Niebla, que es una de sus más importantes nivolas, hay un crítico literario. Por supuesto, Unamuno, como todo gran escritor, detestaba a los críticos. Todos los escritores, grandes o chiquitillos como yo, detestamos a los críticos. Son nuestros enemigos naturales. Es como hablar pucha, ¿verdad? No se puede. Es como hablar de una cebra y un león. Es imposible. Nunca ha habido buena relación entre las dos especies biológicas. Entonces, pone a un crítico literario que era pomposo, rimbombante, grandilocuente, lleno de sí mismo. Entonces le pone Antolín Sánchez Paparrigópulos. Antolín Sánchez Paparrigópulos, el crítico musical, el crítico literario en esa novela. Entonces los nombres son importantes. Aquí tenemos 3 personajes. El protagonista se llama Miguelillo Ureña. Miguelillo Ureña. Miguelillo. El galán, Juan Ramón Santana. Ah, caramba, es un nombre sonoro. Juan Ramón Santana, el guapo del lugar, ¿verdad? Sí. Juan Ramón Santana. Y la chica que constituye el triángulo amoroso se llama Rita Camacho,
que, como dice don Carlos Salazar Herrera, de un tiempo acá se había convertido en algo muy parecido a un apretado racimo de naranjas de las mejores. Esa es exactamente la descripción que hace don Carlos Salazar Herrera, ¿verdad? Rita Camacho, ri. No, es un nombre muy sonoro. Es un nombre muy sonoro, es el nombre de una mujer, qué decir, deseable, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, por eso hice ese periplo para ver los nombres, ¿verdad? Entonces, siempre fíjense en la onomástica. El extranjero de Camus, debería ser, de Albert Camus. ¿Cómo se llamaba el extranjero? Meursault. El nombre Meursault tiene meurt, que significa muere. Meursault, meurt. Y en efecto, Meursault mata a un árabe con 4 disparos de bala en una playa de Argelia. Sí, y por eso lo conducen a la cárcel y después a la guillotina. Claro que sí, es terrible. Meursault, que contiene la partícula meurt, de morir, ¿verdad? En Cuentos para ser contados, que lo hizo Carlos Catania, ¿verdad? En el teatro, había una escena de El Flemón, se llamaba, de un absceso en los dientes, y entonces el dentista se llamaba Gutiérrez Nájera, decía él. Nájera, sí. Gutiérrez Nájera es un escritor mexicano. Un pintor. Sí, escritor. Manuel Gutiérrez Nájera es un importante poeta de la segunda mitad del siglo XIX. Vivió 34 años nada más, y por esta razón, qué cosas las de la vida. Murió pues porque era hemofílico, que es una enfermedad que yo padezco, congénita. Nací con eso y moriré con eso. No, espero que no de eso, pero sí con eso. Entonces, siempre me he abocado durante décadas a buscar qué artista en la historia del mundo, que es vasto y ajeno, si le hemos de creer a Ciro Alegría, gran novelista peruano, en ese mundo vasto y ajeno, quién era hemofílico. Y por fin me encontré con Manuel Gutiérrez Nájera, poeta del tiempo de Juan de Dios Pesa, poquito antes de Amado Nervo, ahí, ¿verdad? En esa segunda mitad del siglo, contemporáneo de Gustavo Adolfo Bécquer, pero en México. Y sí, murió a los 34 porque le hicieron una cirugía que era importante, no había forma de, ¿verdad? Lo mataron, le abrieron no sé dónde y por supuesto la herida no cerró y sangró hasta morirse. Y es el único gran artista, músico, pintor, poeta, bailarín, actor, lo que sea, que he descubierto yo que es positivamente, comprobadamente hemofílico. Manuel Gutiérrez Nájera, entonces, no sé. Es que él lo pronunciaba así como para darse importancia. Yo soy fulano Gutiérrez Nájera. Sí. Entonces, era como un tipo arrogante. Sí, claro. Sí. Antolín Sánchez Paparrigópulos. Es casi más bien una bofetada, ¿verdad? Que un nombre. Muy bien, vamos a leer este maravilloso cuento. Ya solamente tengamos conciencia de lo que la onomástica significa. Un cuentista, un novelista que quieren ser exitosos, más les vale encontrar buenos nombres para los personajes. Un mal nombre, si Aureliano Valdío se hubiera llamado Pepe Chacón, no funciona. Nadie se acordaría de él. Imposible, ¿verdad? Aureliano, de Úrsula, de Ursus, de oso. Una mujer ubérrima, una mujer feraz, muy fecunda, ¿verdad? Muy fecunda y muy fecundable. Úrsula, muy bien nombrados todos los personajes. Mientras vamos en la lectura me acordaré de otros que son realmente notables. El extranjero de Camus fue llevado al cine. Creo que fue en el 64 por Luchino Visconti, el autor del Gattopardo, de grandes películas, un gran director italiano de grandes películas. Lo que se llamó el neorrealismo italiano. Luchino Visconti, Vittorio da Sica, un poco Fellini, Pasolini, esos grandes directores italianos de los 60s y de los 70s, ¿verdad? Entonces, perdí el hilo. El extranjero fue llevado a la pantalla
por Luchino Visconti. Pero el extranjero es un don nadie. Es un empleadito que trabaja en una oficinita de nada. Y su mayor ambición es, lo que le encanta es comer espaguetis, ir al mar, el bellísimo mar de las playas argelinas, hacer el amor con María Cardona, ¿verdad? Que era su amante, ir al cine a ver películas de Fernandel. ¿Se acuerdan de Fernandel? El gran cómico francés, Fernandel. Bueno, eso era un don nadie, era un hombre muy frágil, muy insignificante. Primer error de Luchino Visconti, pone a interpretar a Meursault, ni más ni menos que a Marcello Mastroianni. Entonces, no, Lili, desde que aparece aquel tipo guapísimo, símbolo de virilidad, de glamour, de todo, de aristocracia, de clase, ya está, ya no le crees. Ya no crees, la película no es un desastre, pero tampoco es lo que pudo haber sido. El étranger, el extranjero de Luchino Visconti. No, ahí había que ponerme a mí. Pone a Marcello Mastroianni, imagínate, ya con solo eso le das al pobre de Meursault una estatura épica que no va con él. No va con el personaje. Bueno, este cuento comienza con una pregunta disparada al rostro de ustedes. ¿Cómo murió Miguelillo Ureña? Voy a contarlo. Murió ahogado. Entonces es el tipo de cuento donde ya sabemos lo que pasó desde el principio. A diferencia de Agatha Christie, ¿verdad? A diferencia de Agatha Christie, este cuento funciona al revés. Comenzamos sabiendo qué sucedió con el protagonista, cómo murió. Ahora el cuento va a explicarnos de qué manera llegó a ese trance. ¿De qué manera llegó a eso? Entonces es un cuento que está escrito en forma de, es una palabra importante para impresionar en cafés universitarios, es escrito en forma de analepsis. Hay dos tipos de movimiento en la narrativa o en el cine, la analepsis o la prolepsis. La analepsis es el flashback. Estamos viendo un personaje en un determinado momento de su vida y de pronto el director se remonta a su infancia, donde le pasó esto y esto y esto, que explican el tipo de personalidad que tiene el día de hoy. Eso es análisis, flashback. Un flash forward, ¿verdad? Donde te mandas para adelante, eso se llama prolepsis, pro, hacia adelante, pro. Yo voy en pro de los derechos humanos, pro hacia adelante. Y el otro, analepsis, o flashback y flash forward. En italiano la analepsis se llama racconto. Entonces aquí comenzamos, ya sabemos desde el principio, y lo que va a hacer Carlos Salazar Herrera es un enorme raconto de raconto para ver cómo fue que llegó a ese triste fin Miguelillo Ureña. Pero si Miguelito Ureña sabía nadar, junto a un pedazo de cielo dormido en el lecho del río, con los ojos suplicantes prendidos de una quimera y las manos temblorosas apretujando una caña de bambú, vivía muriéndose de tristeza el pescador de Barbudos. El pescador de Barbudos se llamaba Miguelillo Ureña. Y Miguelillo Ureña, que aún no caminaba la legua de los 15, se había enamorado hasta las lágrimas de una muchacha 5 años mayor que él, Rita Camacho, que vivía del otro lado del río, frente a la poza, detrás de los bambúes orilleros. Rita Camacho, quien en aquellos últimos años, como por encantamiento, se había transformado en algo muy parecido a un apretado racimo de naranjas de las mejores. Desde aquí, muerto de sed, el pescador de Barbudos miraba y miraba por entre los vacíos de los bambúes cómo la Rita Camacho iba y venía en sus quehaceres, desafiando con sus ondulaciones las ondulaciones de las nubes. A veces las nubes eran osos blancos, sumergidos en el río, a veces eran dragones de la tarde, y Miguelillo se quedaba prendido en sus escamas de oro, terminando por dormirse agarrado a su caña de bambú. La noche le abría los párpados con la punta de las estrellas. Al día siguiente se repetían todas las cosas: la mansedumbre del agua, los sauces mirándose en el río, el secreto de los bambúes, el silencio de las piedras, la navegación de las hojas amarillas, los osos y los dragones. De tarde en tarde, Rita Camacho bajaba al río a llenar su tinaja, y entonces el corazón del pescador sonaba como una tambora. Hola, Miguelillo, ¿has pescado mucho? Así, ahí va para usted, el más grande.
y a los pies de la muchacha caía lo mejor de su pesca. Así habría querido también arrojar su corazón, grande y deshojándose como una chira de plátano. Pasaban los días y la tortura no pasaba. Miguelillo Ureña, siempre junto a la poza del río, con el alma prendida de los hilos de una mirada amorosa, blasfemaba y sufría, tirando piedras en mitad del remanso. Piedras que originaban círculos concéntricos que crecían muriéndose silenciosos, lo mismo que quien no tiene a nadie a quien contarle sus angustias. Una tarde llena de humo de sol, llegó Rita Camacho a la orilla ya del río, meciendo el racimo jugoso de su cuerpo y enseñando al sonreír sus dientes como el velloncito blanco de los cuajiniquiles. Preguntó a Miguelillo con ingrata coquetería: ¿te gusto? El pescador de Barbudos hubiera querido contestarle que sí me gusta, pero no ve que me estoy muriendo poquito a poco por su culpa, que estoy a punto de echarme a llorar. Pero no sabe usted que cuando un muchacho de mi edad se enamora así de una mujer toda hecha, llora y maldice y blasfema como una montaña ardiendo. Y nada dijo. Bajó la cabeza como con vergüenza y se atrevió a sonreír un poquito apenas. Adiós, Miguelillo, ahí te dejo con tus barbudos. Y Rita Camacho se fue, llevándose para doble martirio su reflejo en el agua de la poza. Ah, cómo la quiero. Habría deseado también suplicarle: espéreme usted, dentro de 5 años tendré 20. Esperar 5 años. Se dolió. Sí, esperaré 5 años, 1000 años si fuera necesario. Entre tanto, tengo que trabajar. Pero si trabajo, ¿quién la mira? Si trabajo, ¿quién la mira? Cuántas ganas sintió de no quererla para volver a ser feliz. Una noche calentita, Miguelillo, estirándose para crecer pronto, se quedó dormido en la hamaca de su casa. Entonces se le repitió el sueño disparatado que había sufrido otra noche. Bailaban los sauces y los bambúes, y las piedras grises del río jugaban con aros de agua. A veces pasaba Rita sin tocar el suelo. Luego las nubes borraban la casa y todo desaparecía menos aquello, lo único que era verdad, porque todo era falso: el río, los árboles, la casa, menos el amor. Después, aquella casa, la casa de Rita, surgía de nuevo, y era una casa de cartón con las puertas de papel. Qué fácil era romper aquella puerta. Miguelillo quiso correr a romperla, pero estaba sembrado en la tierra y cada dedo de sus manos se prolongaba en una caña de bambú, delgada, nudosa y amarilla. Para llegar hasta Rita Camacho había un camino largo como un siglo. Miguelillo despertó. Le vino un deseo incontenible de correr a la orilla del río para mirar, aunque no fuera más que eso, la puerta cerrada de aquella casa en donde se había alojado todo su mundo interior. Dio un salto y salió corriendo cuesta abajo, quebrando ramas como un huracán. Se abrió campo entre los bambúes y vio a Rita Camacho. Sí, vio a Rita Camacho y vio algo más. Vio que alguien la besaba, un guapo del lugar. Nada menos que Juan Ramón Santana. Fue un beso que no terminó jamás. Inmensos aros de agua, circunferencias luminosas que se extendieron turbulentas, enormes como una pasión. Luego el eterno silencio de las piedras, los bambúes hablando en secreto, el arrullo encubridor del agua, la constante navegación de hojas y la noche llena de llamaduras de estrellas. Eso es. Esta última frasecita no pertenece al libro. Es por la que me pasaron a mí. Pertenece a otra cosa. Pero no, ahí termina así. Termina con: y luego el eterno silencio de las piedras, los bambúes hablando en secreto, el arrullo encubridor del agua, la constante navegación de hojas y la noche llena de limaduras de estrellas. Ese es el terrible cuento de Miguelillo Ureña. Todos hemos vivido esto. Todos hemos vivido algo más o menos parecido. Ciertamente yo lo viví en el colegio. Yo viví enamorado de mis niñas. La niña Sonia, la niña Alba, la niña Laura. Todas viví enamorado de mis niñas, de mis maestras. O bien, claro, sí, de muchachas de agrados superiores al mío. Eran las más lindas, eran las más llamativas, eran las más altas, eran las más, ¿verdad? Las más racimo de naranjas apretado de las mejores.
como dice don Carlos Salazar Herrera. Ya hoy en día no se puede hablar así, ¿ah? No, esto es políticamente incorrecto y puedo ser acusado como un stalker o un sexual assaulter or something or the other, ¿verdad? En realidad, el único psicópata que tenemos aquí es Manuel, que maltrata los libros. He is a book abuser, you know? No, es un cuentazo. Este es un cuentazo porque toca algo muy universal, que es el hecho de estar enamorado de una mujer o de un hombre bastantito por encima de uno. Es una época donde un año it makes a lot of difference. 2 años es un abismo, 3, 4 es una vida entera. 3 años es la tercera parte de lo que uno tiene de vida. Si uno tiene 9 y la muchacha tiene 12, uno no agarra ahí nada. Nada. Más que Miguelillo Ureña, ¿qué es lo que más me entristece de Miguelillo Ureña? Es que es un muchacho muy solo. No hay ninguna alusión a amigos, mamá, abuelita, parientes. Vivía en una cabañilla solo, viendo los bambús al lado del estanque, pescando barbudos. Sus amigos eran los barbudos. Amigos a los cuales mataba paradójicamente, ¿verdad? Para vivir. Pero es muy solo, no tenía un psychological support, no tenía un sistema de soporte psicológico. Rita Camacho sí, y tenía ni más ni menos que a Juan Ramón Santana. No, es que ese nombre es de antología. Sí. Juan Ramón Santana, ¿verdad? Entonces, y con eso contra Miguelillo Ureña. Es que si le hubiera puesto Miguelito, es otra cosa, ¿verdad? Miguel o Miguelito o Mikey, no sé, lo que sea, pero Miguelillo Ureña, que hay que arrugar la nariz, Ureña, hay que arrugar la nariz para pronunciar Ureña. Así le decía ella, pero en la primera frase le dice Miguelito. Sí, pero vos sabés que yo estoy casi creyendo que esto es un errorcito. ¿Sabes? Porque este cuento lo he leído 1000 veces y nunca me encontré Miguelito Ureña. Siempre Miguelillo Ureña. Bueno, yo tengo una copia de esto exacta, igual, lo otro en naturaleza. Y yo la tengo. Y esa última frase también está presente. Déjame ver. Tal vez tenés razón. Ya te digo, esto vale la... Un pensamiento que emite él al momento de suicidarse, ¿verdad? Pidiéndole a San Pedro que por favor lo haga irse por sobre la sangre. No, pero no hay, querido amigo. No existe eso. No existe, no. Esa visión del más allá, de un Miguelillo acogido en la gloria de Dios por San Pedro redivivo. No, eso es tu amor por Miguelillo. Ahí estás proyectando tu cariño por el personaje y lo comprendo. Miguelillo genera mucha identificación. ¿No? ¿Ves? ¿Cómo murió Miguelillo Ureña? Voy a contarlo. Miguelillo Ureña sabía nadar. Siempre supe que era Miguelillo. Y esta es la versión original. No, y no hay nada de San Pedro. Nada. Eso ya es eso lo completaste. Pero es muy bello. Lo que estás haciendo es muy bello. No es un error. Atención. Muestra tu amor y tu identificación con el personaje, ¿verdad? Pero entonces es Miguelillo Ureña. Esto es un errorcito. Entonces, ¿cómo murió Miguelillo Ureña? Voy a contarlo. Murió ahogado. Pero si Miguelillo Ureña sabía nadar, eso es el gran enigma, ¿verdad? Bueno, el pescador de bamburos, ya sabemos. Rita Camacho iba y venía desafiando con sus ondulaciones, las ondulaciones de las nubes, ¿verdad? Seguro tenía un golpe de cadera muy voluptuoso. Voy a tocar una pieza que tiene todo que ver con las caderas. Y no es My Hips Don't Lie de Shakira, no. No voy a ser hipócrita, confieso que me encanta verla, pero ustedes son mis amigos, come on. Pues no voy a medirle por el día de día. ¿Qué les voy a inventar? Nada, por supuesto que está lindísima Shakira. Of course she is. Una vez escribí un cuento que se llama My Hips Don't Lie, en el cual imagino una conversación telefónica, nada más que eso, con Shakira. Nada más que eso. Pero imagino, de hecho, me salió como una obrita de teatro, ¿verdad? Solo no hay intervención de narrador, solamente intercambios. Y está inspirada por un hecho que es casi real.
en una gira mía de conciertos, yo toqué en Bogotá y en Cali, y en Bogotá me tocó estar hospedado en el mismo hotel en que estaba Shakira. Solo que yo estaba arriba y ella estaba abajo. Sí, sí. No la hablé, no la vi, no me la topé, no la llamé, no le fui a dar una serenata en la noche, no hice nada, ni siquiera la vi. Pero sí, estábamos juntos, porque a la entrada del hotel había un afiche de ella tocando en el estadio no sé qué, y otro afiche del concierto mío, más chiquitito, en el Teatro Nacional de Bogotá. Teatro antiguo, muy lindo, que quedaba en el barrio que se llamaba La Candelaria, que se llama La Candelaria, parte del casco antiguo de Colombia. Por el museo, al frente del museo Otero. Sí, es justamente, sí, al frente prácticamente. Entonces, sí estuvimos en el mismo hotel. That's the closest I will be with her for the rest of my life and many reincarnations. You know? Esta es una habanera, la habanera de Carmen de Bizet. La canta Carmen, que es una mujer despamparante, que trabaja en una fábrica de hombres fabricando cigarrillos, que además es gitana, además es morena, representa todos los rasgos étnicos de la mujer peligrosa, de la femme fatale, marginada, por cuanto trabaja en un medio varonil, por cuanto es una minoría étnica, por cuanto es proletaria y por cuanto es mujer. 4 formas de la marginalidad. Pero sale, y la primera aria que canta, así como para presentarse, es esto. Y tiene la habanera, sientan la música. La habanera sin golpe de caderas es absolutamente inconcebible. Es la danza erótica y sensual por excelencia. Ese es tan profundamente, de nuevo voy a ser políticamente incorrecto, es tan profundamente femenino. Ese ritmo llamado habanera porque es una danza que viene de La Habana, Cuba, ¿verdad? Es de Georges Bizet, de la ópera Carmen, y es el área de entrada de Carmen. Es decir, Carmen entra en escena y de inmediato comienza con, y los soldados todos hipnotizados y don José vuelto loco y todo el mundo, ¿verdad? Era la Shakira del momento. Entonces,
Claro, es las ondulaciones de Rita Camacho me hacen pensar en ritmo de habanera, ¿verdad? Luego, a veces las nubes eran osos blancos sobre el río, a veces eran dragones de la tarde, ¿verdad? Todo eso. ¿Cómo? No lo van a saber porque yo mismo no lo sabía hace un año. La facultad humana, porque los niños ya no juegan, ahora lo que hacen es apretar botones y jalar palancas y cosas. No socializan, no se alimentan bien, no juegan, no tienen, ¿verdad? Cuando yo era chiquillo con mi hermano y con un amigo, nos gustaba mucho irnos a tirar de espaldas en la hierba del jardín. Jardín relativamente amplio, no mucho, pero relativamente amplio. Y veíamos las nubes pasar y no sé qué. Vos ves aquello es un camello. No, espérate, ahora es como un toro. No, pero aquello que viene por allá es un carro. Pero no, es más bien un barco. Así es un barco. No, incluso se le ven las velas, sí es un velero. Toda esa cosa, ese juego tan lindo de reconocer formas determinadas en una materia abstracta, cambiante, tiene un nombre y es importante conocerlo. Para mi amiguita allá al fondo en especial. Eso se llama pareidolia. La capacidad de pareidolia. ¿Cómo suena? Pareidolia. Es, por ejemplo, ver cosas en las fibras de la madera. En mi cuarto, que estaba todo hecho de madera, cuando era chiquillo, había y juro por Dios que en esa madera había la cara de un osito. Se le veían los ojillos, la boca, la naricilla, los colmillillos, era un osito. Juro por Dios. Juro por Dios. Entonces, esa capacidad maravillosa, porque es muy poética, ¿verdad?, de reconocer formas dadas en materias, ¿verdad?, que son cambiantes, eso se llama pareidolia. Es un don, es una capacidad, es parte de nuestra fantasía. ¿En qué más se puede hacer eso? En la arena de las playas, en las formas de la espuma. Hace años lo mostraron como unos montículos en Marte, un rostro humano. Sí, eso pasa mucho. En las dunas del desierto, en las formas de las montañas, for Christ's sake, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, pareidolia es un concepto importante. Entonces, cuando uno ve formas en el agua, en la arena, en las nubes típicamente, en las fibras de la madera, está usando el don de la pareidolia. En mosaicos en el piso, sí. En las configuraciones de la comida. Te traen un arroz con algo, te sirven en el restaurante y el arroz tiene una curiosa forma que podría ser, ponemos un camello. Qué sé yo, corres a acomodarlo porque es perturbador comerse un camello. Entonces, pero sí, eso es pareidolia. Entonces, aquí, en su alma de poeta, Miguelillo Ureña usa su facultad de pareidolia. Pareidolia, ¿cómo suena? Muñequita, ¿cómo suena? Pareidolia. Pareidolia. No sé, por cierto, no sé la etimología de pareidolia, de dónde viene. Y habría como que buscar. Bueno, no importa, eso lo discutimos después. Pero sí, ¿cómo suena? Pareidolia. Es importante porque todos de chiquillos usamos esa facultad. Es imposible no hablar de mí. Como yo soy hemofílico, pasé muchísimo tiempo de mi infancia acostado en camas boca arriba, ¿verdad? Generalmente con la mano pegada a una jeringa, con una bolsa de plasma o de sangre o de factor coagulante, lo que sea. Entonces yo me divertía mucho en los viejos techos artesonados de la clínica bíblica porque ahí me llevaban, atención, era una época en la que la clínica bíblica era affordable. Era realmente bíblica, ya no lo es. Ya no podría ni respirar ahí, es una cosa atroz. Sí, lo único que tiene de bíblico la bíblica es la magnitud de las facturas. Esas son bíblicas y según el modelo del Génesis. Esparadrapo engendró a aguja, que engendró a jeringa, que engendró a plasma, que engendró a antipirético, engendró a antibiótico, engendró a diurético, engendró a yeso, engendró a vena, final cuenta 3,5 millones de colones por un día. Entonces, ahí sí es bíblica. No, cuando iba solo quedaba la partecita esa, que ahora la pintaron como de color piña, parece una piña colada, no sé, una cosa horrible. Esa,
pero los azulejitos del suelo eran iguales. Tuvieron siquiera el buen tino de no derruirla, de no demolerla. Yo iba tan frecuentemente ahí que había un cuarto que era el cuarto del chiquito Zagot. Ya había un cuarto, ya me lo tenían reservado. Pobrecita mi mamá, ella sabe que pienso en todo esto, no en mí. Entonces como yo estaba siempre viendo para arriba, yo me ponía a ver figuras en los techos artesonados de la bíblica. Entonces me hice un pareidólico o pareidofílico, no sé cuál sería el término, un practicante de la pareidolia. Lo que es más, esto no me lo van a creer. Habían cuartos que tenían cuadritos de plafón, de plywood, ¿verdad? Entonces yo usaba ahí todos los escaques de un ajedrez imaginario y me podía jugar partidas de ajedrez imaginarias, recordando la posición contra mí mismo. Siempre ganaba yo, porque era yo contra mí mismo. O siempre perdía yo, si preferís verlo así. Pero eso me desarrolló mucho la inteligencia ajedrecística, que es básicamente una inteligencia espacial. El ajedrecista no, el ajedrez no tiene nada que ver con las matemáticas. No hay nada de matemático en que un maldito caballo se mueva dos así y uno para allá. No. O en que los alfiles se despeguen diagonalmente o las torres. No. Eso es totalmente arbitrario. Cuando la gente sale, es que el ajedrez es como la matemática. No, nada que ver con la matemática. Sí tiene una lógica, pero es una lógica que no es matemática, es otra cosa. Es la inteligencia del espacio. Vos ves tus piezas y visualizás los movimientos, la posición que vas a lograr, lo que puede hacer el otro, posibilidad de un contragolpe, abrir aquí espacio, meter aquí un alfil que presione al rey. Estás manejando una inteligencia espacial, el ajedrez. Es la misma que usaban los navegantes de antaño, que se ubicaban con respecto a la posición de las estrellas. Es la que en gran medida utilizan los futbolistas. Sí, lo crean o no. Para construir una jugada de gol, vos necesitas una gran inteligencia espacial. A ver, si yo le paso a este chavalo, se mete por la esquina, desborda, yo llego por el centro, aquel va a venir desmarcado, entonces vamos a ver si puedo. ¿Ves? Eso es inteligencia espacial. No es inteligencia lingüística, ni inteligencia musical, no es inteligencia matemática, no es inteligencia interpersonal, es inteligencia espacial. Los bailarines utilizan la inteligencia espacial también para usar el espacio que llamamos ¿verdad? Escenario con sus movimientos. Entonces, bueno, pareidolia. Entonces, claro, Miguelillo le tiraba el pescado más grande, ¿verdad? Como si fuera su corazón, como una chira de plátano que se deshoja. Qué sabroso. Nunca en mi vida he visto una chira de plátano que se deshoja, no voy a mentir, pero qué sabroso suena. Como una chira de plátano que se deshoja. ¿Ustedes han visto una chira de plátano que sí? ¿Qué es una chira de plátano por el Al final del racimo, ajá, donde ya no se desarrollan dedos o bananitos o plátanos, sigue la pieza verde y al final queda una pieza como forma de corazón. Con razón. Y va soltando hojas, que eso nuestros indígenas hace poco vi que lo hacían picadillo y se lo comían. Con razón. Entonces puedes hablar del corazón de la mate plátano figurativamente, poéticamente, ¿verdad? Igual puedes hablar del corazón de una alcachofa o del corazón de la parte. Antes de salir el banano o el plátano, lo que sale es la chira, que va avanzando y va dejando de lado las manos de bananos o de plátanos. Sí. Un corazón ciertamente. Viéndolo así, ¿verdad? Sí. Acuérdense, son cuentos de angustias y paisajes. El paisaje, el plátano, es una buena metáfora del corazón de Miguelillo que palpita como una tambora. Dice, una tambora. Una tambora no es un tambora. Un tambor es un redoblante. La tambora tiene un sonido más pum, 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 más como una tumba, pum, pum, pum. Sonido más como un corazón, pum, 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 ¿verdad? Entonces, claro.
Entonces seguía el pobre de Miguelillo Ureña blasfemando y sufriendo y tirando piedras en mitad del arroyo porque su esencial impotencia. Bueno, no, ¿cuánto le llevará a Rita Camacho? Unos 4 años, tal vez. 5. 5. Ah, sí. Espéreme 5 años, espéreme, no sea mala, yo prometo crecer, voy a crecer bien rápidamente. Y cuando Miguelillo tiene ese sueño raro en que ve a los bambúes bailando con la casa y todo, cuando tiene ese sueño, dice, Miguelillo estaba durmiendo para estirarse bien rápido. Dice don Carlos Salazar Herrera, durmiendo a ver si se estiraba rápido. Es que esto me toca porque yo esto lo viví. Lo viví con compañeras de colegio, con maestras de colegio y hasta con una empleada doméstica. Sí, se llamaba Ana y era no era muy linda, la verdad. No era muy linda, pero me interpeló, me sacudió, me provocó cosas, más que vivía ahí bajo el mismo techo. Ana Cordero se llamaba. Y era una chica, a ver, yo tendría 7 y ella era una chica de por lo menos 15. Y venía un noviecillo a recogerla al dar las 5 de la tarde y yo odiaba al tipejo. Lo execraba. Muy enamorado era usted. Sí, me recuerdo una tarde pero sufriendo amargamente. Y yo sentado así, ella sentada toda así calada y bañada y toda perfumada y cosmetizada porque venía el tipejillo, ¿verdad? El Juan Ramón Santana. Que llegaba en un carrillo que era como un bochillo todo hecho leña. Tal vez mi imaginación lo ha degradado, pero es que puede ser, ¿verdad? Y yo me quedaba viéndola, ella sentada, y yo viéndola como, ay, ¿por qué no me lee la mente? Trate de leerme la mente. Yo no sabía cómo expresar nada, pero recuerdo esa tarde, poniéndose el sol, y yo con aquella melancolía terrible, porque no venía, se iba todo el fin de semana, volvía hasta el lunes, eso era un viernes de la noche, y se la llevaba el tipejillo. Pero atención, yo no sabía nada de nada, no sabía cómo nacían los chiquitos, no sabía the fact of life, no sabía nada. De hecho, mi papá fue el que en esos años me llegó a contar the facts of life, y yo, por supuesto, ya es típico mío, llegué a la escuela, de inmediato convoqué a una asamblea de compañeros y con un palillo en el jardín del Liceo Franco Costarricense, cuando quedaba en la Casa de los Leones, todo lleno de ceniza, porque la ceniza del Irazú había quedado ahí. Entonces empecé a dibujar la vagina, las trompas de falopio, el cuello del útero, la forma del pene, todo empecé a dibujarlo en la arena, con un palillo. Y claro, yo lo hacía porque yo me sentía depositario de un saber sagrado, de un fuego sacro, de una verdad que yo tenía que propagar. ¿Cómo era posible? Tanto que había habido a mis pobres amiguillos de 5, 6 años hablar de que los bebés los trae la cigüeña. Y entonces yo tenía que... Yo era el evangelista. Yo venía con la gran noticia. Vieran el escándalo que se armó. Y los muchachillos llegaron todos a sus casas a explicarle a los papás cómo se hacían los bebés. Intervinieron los profesores, se tuvo que meter el director, llamaron al padre de la escuela, el padre Josué, que se declaró enfermo 2 semanas para no tener que ver con eso. El profesor Monsieur Davoust propuso que por qué, dado que yo era un agitador público y un peligroso psicópata suelto en el colegio, yo lo hice tan de buen corazón. Lo hice tan de buen corazón. Yo me dije, yo estoy aquí en posesión de una verdad espectacular que tengo que compartir con mi gente. No, yo era el de la caverna de Platón, que se libera y que ve lo que es la verdad y tiene que correr a decirle a sus amigos, no, han vivido en un mundo de sombras, no, la verdad es esto otro, ¿verdad? Entonces, claro. Y además yo era el chiquillo nerdo, el monosabio, el chiquillo genio, que los amigos no lo querían, los profesores me adoraban, pero los amigos no. Asocial, torpe, nerdo no es palabra. Si lo sigo siendo hoy a los 62 años, imagínense hace 57,
a los 5 años de edad. Era un nerdillo espantoso. No sé cómo no me mataron. Realmente, it says a lot about them, you know. It speaks very highly of them, que no me hayan matado. Siempre la pregunta, pregúnteme, ¿y cuántos elementos tiene la tabla de Mendeleev? Ya los profesores, a ver, ¿qué es el solsticio de verano? No, que no sea Sagot, que no sea Jack, alguien más, ¿quién? Oh my God, qué torpe fui, qué torpe. Y mis profesores debieron haber sabido que con aquel amor y apoyo y admiración y 10 escorridos, sí, me estaban dando una cosa muy bella, pero también me estaban haciendo un daño. Faltó un psicólogo ahí que me integrara socialmente al grupo. Faltó un psicólogo. Alguien que pusiera un poco de equilibrio en aquella vida tan metida en los libros y tan asocial, ¿verdad? Era socialmente muy torpe. Entonces, sí, bueno, recuerdo con Ana estarla viendo y yo con una ansiedad y una tristeza terrible. Voy a contar algo muy curioso. Una tarde de tantas, ella estaba saliendo del baño, yo entré al cuartito, ella salió con el paño aquí, ¿verdad? Como amarrado aquí, y se le cayó el paño aquí como hasta la mitad. Y le vi los senos. Y me impresionó hondamente. Sí, me generó una gran impresión. Todavía veo eso. Yo no entré en ninguna mala nota. No era mi intención, yo no era un voyeur. Simplemente se le cayó el pucho paño. ¿Yo qué voy a hacer? Y vi lo que vi. Lo divertido es la reacción de los papás. Porque yo lo conté. Mi mamá la despidió. Ay, no. Mi papá, por razones éticamente incomprensibles, me regaló 10 pesos y otros 10 pesos y me llevó al cine y otras cosas y me decía mi campeón de un tiempo. Yo era el campeón de... ¿Para qué ven ustedes la diferencia de morales y de códigos éticos entre el papá y la mamá? Para mi papá era yo motivo de gran orgullo porque había visto ya el rostro de la verdad. El iniciado, había sido iniciado en la verdad. Y mi papá feliz de la vida. Y yo no podía entender cómo mis papás diferían tanto. Mi mamá, total, no le echó, pero sí la trataron de echar. La trataron de echar, la veo llorando y toda la cosa. Para variar, yo causando problemas. Entonces, por un lado, mi mamá trata de echarla y por otro lado, mi papá recompensándome. Lili, ¿cómo puedes entender esa doble moral tan bizarra? Imagínate vos. Bueno, eso es así. En todo caso, claro, entonces Miguelillo tratando de estirarse, una noche calentita, entonces tiene ese sueño en que la casa de Rita es de papel, es de cartón y la puerta es de papel. Es decir, una casa que sería fácil de penetrar, ¿verdad? Pues tal vez la puerta de papel podría ser, un psicoanalista podría ver en ella el himen, quizás. Si nos ponemos muy junguianos, muy freudianos, muy psicoanalíticos, el sueño sería de una interpretación relativamente fácil. La casa es como una morfología del cuerpo de la mujer. Y una forma, ¿verdad? Digamos. Y la casa de Rita Camacho tiene un deseo incontenible al despertarse de aquel sueño febril. Ya el sueño lo tenía acelerado, ¿verdad? No estoy diciendo que fuera necesariamente un sueño erótico, pero evidentemente era un sueño muy lleno de símbolos muy potentes, ¿verdad? Entonces corre al río quebrando ramas como si fuera un huracán, en pijamas podemos imaginar, o en calzoncillos como durmiera. Es que vuelvo al punto, Miguelillo no es social. No sabemos de que tengo una mamá, madrastra, tía, abuela, hermano, amigos, nadie. Es la soledad absoluta, pobre negro. Los amigos de Miguelillo eran los barbudos, vuelvo a lo mismo. Si no fuera así, Miguelillo muere en realidad de soledad. Eso es lo más triste de todo. Muere de soledad, de deseo sí, pero de soledad. Entonces llega y se asoma y claro, vio a Rita Camacho, puntos suspensivos magistrales, y vio algo más, puntos suspensivos magníficos de Carlos Salazar Herrera. Vio que alguien la besaba, un guapo del lugar, nada menos que Juan Ramón Santana. Fue un beso que no terminó jamás. Pobrecito Miguelillo, pobrecitos, llegó, lo hizo suicidarse. Pues claro, debe haber sido terrible para él, ¿verdad?
Como yo, viendo al tipejillo que llevaba a recoger a Ana, la empleada doméstica. Ay, Ana se terminó yendo y después trajeron una hermana de ella que se llamaba Ligia, pero esa no me gustaba, nunca me gustó. Esa nunca me gustó. Pero, ¿Y se casó con el tipejillo? no sé, no la he visto en 55 años. A Ana ni al tipejillo, que espero que se haya muerto ya, no sé nada. No sé nada de ellos, nada. Qué curioso, ¿ah? Qué curioso, qué bizarro. Ana vivía por el lado de Patarrá, en una casita muy humilde, ¿verdad? Y todas las hermanas trabajaban en oficios domésticos. Alguna vez me llevaron a la casa, por alguna razón, y subiendo una cuesta, que a la mano izquierda quedaba la casa. Entonces el beso no terminó jamás. De inmediato, Carlos Salazar Herrera le da la palabra al paisaje. Acuérdense que esto se llamaba correlato de objeto. Correlato de objeto, y el término lo creó T.S. Eliot, el gran poeta de lengua inglesa, T.S. Eliot. ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo de la viuda en el cementerio? ¿Quieren oírlo de nuevo? ¿Lo recuerdan todos bien? Sí. Usted, amiguita, ¿usted se acuerda bien? Muñequita, ¿se acuerda del correlato de objeto? Es un concepto muy importante. Es cuando uno pone a que los objetos cuenten, digan lo que hay dentro de la persona. Entonces, inmensos aros de agua, circunferencias luminosas que se extendieron turbulentas, enormes como una pasión. Luego, la abundancia de puntos suspensivos, ¿verdad? Luego, el eterno silencio de las piedras, un silencio cómplice. Las piedras que no quieren contar nada del secreto doloroso de Miguelillo Ureña. Las piedras amigas o tal vez traidoras. Las piedras cómplices por cuanto guardan silencio. Es una enorme tragedia este cuento, es un suicidio, no es jugando. Aquí es que nos hemos reído mucho por mis estúpidas anécdotas de infancia, pero es un cuento terrible, terrible. Los bambúes hablando en secreto, cuchicheando, las piedras en silencio, los bambúes cuchicheando, todo es sórdido. Y estamos en medianoche, el arrullo encubridor del agua. Fuera el arrullo es muy lindo, el arrullo, ¿verdad? Una berceuse, ¿verdad? Una barcarola, un lullaby. Pero no, es que es un arrullo encubridor, el agua está encubriendo algo. La constante navegación de hojas y la noche llena de limaduras de estrellas. Eso es una maravillosa metáfora. La noche llena de limaduras de estrellas. Limaduras de estrellas, ¿verdad? Es cuando uno ve la Vía Láctea o una constelación X, Y o Z, uno ve como que fueran montones de puntitos iridiscentes luminosos. Uno dice, estos son limaduras de estrellas. Alguien limó, es como estar limando algún metal y del metal queda uno salpicado el cielo de montones de lucecitas. Atención que la palabra final del cuento la tiene el paisaje, no Miguel Ureña, que ya está muerto. No la policía del lugar, que habrá encontrado el cadáver y estudiado el caso, pero por supuesto que Carlos Salazar Herrera no le interesa nada de eso, ni a nosotros nos debe interesar. La última palabra la tiene la naturaleza, la tiene el paisaje. Vamos de nuevo, inmensos aros de agua, aros, círculos, circunferencias luminosas que se extendieron turbulentas, enormes como una pasión. La pasión es por definición turbulenta, ¿verdad? Sentir una pasión es estar en estado de turbulencia. Siempre. Si no, no sería pasión, ¿verdad? Luego, el eterno silencio de las piedras. Qué bien usa aquí Carlos Salazar Herrera la sibilancia de las heces. Luego, el eterno silencio de las piedras. El eterno silencio de las piedras. Lo que uno oye es una sibilancia de como que las piedras están, ¿verdad? Pero es bellísimo, el eterno silencio de las piedras. Esa abundancia de heces, de sibilancias, es la prosa ella misma diciendo, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo. Los bambúes hablando en secreto, tenemos silencio, secreto, encubrimiento. Todas son
Todas son, no, ese río va a guardar bien su secreto, ¿verdad? ¿Qué le queda a uno preguntarse? Siempre los cuentos dejan inquietudes. ¿Qué se habrá dicho Rita Camacho de su suspirante, de su supirón, que muere ahogado porque la vio con Juan Ramón Santana? Te da risa ese nombre, ¿verdad? Y a mí también. Juan Ramón Santana es muy importante, Un personaje tiene que estar bien llamado. Harry el Sucio, Harry Callahan. Es un nombre violento, Callahan. No se iba a llamar Monsieur Chevalier Dupin. No, eso está bien para Edgar Allan Poe, pero para Clint Eastwood tenía que ser Harry Callahan. Un nombre percusivo, un nombre peligroso. Bienvenida de vuelta, querida amiga. Nos estábamos mencionando al final del cuento cómo la última palabra se la deja Carlos Salazar a la naturaleza, ¿verdad? Es la naturaleza la que habla. Inmensos aros de agua, circunferencias luminosas que se extendieron turbulentas, enormes como una pasión. El eterno silencio de las piedras. Cómo utiliza la sibilancia para crear una atmósfera de ¿verdad? De completo estatismo. No ha pasado nada. Lo peor de todo, lo más terrible, es que un muchacho viene de perder su vida y el río sigue transportando hojas y los bambúes siguen cuchicheando y las piedras siguen en silencio y las limadoras de estrellas no se han movido 1 centímetro ni se van a morir 1 milímetro porque se haya muerto Miguelillo Ureña. Hay una desproporción enorme entre la tragedia personal de Miguelillo Ureña y la actitud impertérrita de Natura. La naturaleza simplemente keeps doing its job, sigue haciendo su trabajo, todo sigue igual. Una de las cosas terribles de la muerte, sobre todo para los ególatras, es saber que la vida va a seguir básicamente igual después de que uno se muere. El sol va a seguir saliendo por donde sale, se va a seguir por donde se pone, la Tierra no va a modificar la inclinación de su eje. El terremoto de Valdivia en Chile de magnitud 9.6 en 1960 fue tan potente que modificó 2 centímetros el eje de la Tierra, con lo cual los días se hicieron fracciones de segundo más cortos. Fracciones de segundo, nadie le importa. Pero sí, el socollón fue tal, es que fue en todo Chile. Chile tiene 4.000 kilómetros y pico de largo. Y fue en toda la extensión de esa tirita de tierra. Fue tan terrible el movimiento a nivel planetario y generó tsunamis que le dieron la vuelta al mundo 7 veces, 1960, que el globo terráqueo, vean la fuerza que hace falta, el globo terráqueo sintió eso y se inclinó un poquitito, se inclinó 2 centímetros, se inclinó más 2 centímetros. Antes estaba menos inclinada, se inclinó más. ¿Se imagina la fuerza que hace falta para eso? 20.000 millones de bombas de Hiroshima es la cantidad de energía que desató ese terremoto. Para que se den una idea, ¿verdad? Es el más grande de la historia desde que medimos los terremotos. ¿Quién sabe en tiempos del Neolítico qué habrá sucedido? Ahora que hablo del Neolítico, de los dinosaurios, me acuerdo otra historia de mi papá, de mi maravilloso papá. Ahí lo tengo en casa. Tiene 86. Me llevó un sábado en la tarde al Cine Rex a ver una película de dinosaurios que se llamaba 100 años antes de Cristo. Lo cual es una estupidez descomunal porque los dinosaurios existieron 64 años antes de Cristo. 1.000.000 años antes de Cristo es ayer. Eso es ayer. 64 millones años antes de Cristo fue que existieron en el Jurásico Superior, ¿verdad? Sí, y le criticaron al director. Hey guys, give me a break. You guys give me an extra major break. I don't make movies for university scholars. I don't care what you think. I make movies to entertain people, and for normal people it doesn't matter if it is 1 million or 64 million before Christ. Tiene su punto. He has a point, ¿verdad? Entonces fuimos a ver la película. En la película se leía Raquel Welch. En aquel famoso afiche que le dio la vuelta al planeta, en que salía con un bikini de cavernícola y con una lanza y con un bikini, ¿verdad?
Ese afiche, no, espectacular. Esa fue la segunda gran película que hizo, Rachel Welch. Entonces, mi papá va a verla. No salió en Planet of the Apes, no. Pero sí, salió en otras montones de películas. Entonces llega de pronto mi papá al sábado siguiente. Mira, estaban bonitos los monstrillos, ¿verdad? Sí, vamos a verla de nuevo, vamos a ver la nueva película. Mi papá era severo. Me sorprendió esa munificencia, me sorprendió esa amabilidad. Vamos a verlo. Sí, de veras que esos dinosaurios se las traen, ¿verdad? Sí, están bien animados. No, impresionante la pelea entre el Triceratops y el Tiranosaurio. Mira, a mí me impresionó. Al otro sábado, mira, ¿sabes una cosa? Sí, vamos a ver los dinosaurios de nuevo. La verdad es que a mí me gustan esos monstruos y todo eso. Ya yo estaba sumamente suspicaz, Lili, porque mi papá no era de dinosaurios. Tercera vez. Bueno, la vimos 3 veces. Unos días después lo sorprendo en el teléfono hablando con un amigo del banco. Mira, no, hay que ir a ver esa película. No, tenés que ver a Raquel Welch. Sale de un lago en el que está pescando aquel bikini, aquella cosa de antología. Tenés que ir. No te la perdás. Ya, yo al Willy ya lo he llevado 3 veces. Y lo voy a llevar 4 o 5 con tal. No te lo perdás. Anda. Después hablamos. Y colgó. Y me vio y yo estaba cerca, pero yo me hice el maje. Historias que recuerdo con ternura. No juzgo nada. Simplemente... Mi papá, créanme, no era un hombre como para ir a ver 3 veces una película de monstruitos, ¿verdad? Pero resulta que ya yo sé cuáles eran los dinosaurios que iba a ver. La vi muchas veces la película, esa película me fascinó, pero no por las razones de mi papá. ¿Saben qué recuerdo? Como yo era tan nerdo, sabía todos los dinosaurios. Entonces yo cuando salí del cine, un tiranosaurio parado mide 6 metros de altura. Eso es del tamaño de estas columnas, las de la catedral. Esto viene siendo más o menos de la altura de estas columnas. ¡Juepucha! Ver un monstruo del tamaño de esas columnas que viene hacia uno. ¡Qué horror! Eso es lo que salí yo pensando. No salí pensando en los senos de Raquel Welch. ¿Okay? Pero sí vi las columnas y recuerdo esa asociación. Porque salimos. El Rex, ¿se acuerdan ustedes que uno salía por el lado? Uno salía por la calle, no por la avenida, sino por la calle. A ver si me... No, o por... Sí, lado este. Sí, compañeros, sí. Sí. Bueno, historias de mi papá. Entonces, he ahí. Así que no hay nada de San Pedro ni nada de eso. Entonces, es un cuento que a mí me toca. Sí, yo me sentí Miguelillo Ureña muchas veces en mi vida. Es más, todavía me siento Miguelillo Ureña. Todavía al día de hoy. ¿Verdad? Creo que nunca seré Juan Ramón Santana, ¿no? Pero sí experimenté eso, ¿verdad? Es algo que los psicólogos deberían abordar. El enamoramiento del jovenzuelo por una mujer mayor. Para comenzar, la mujer desarrolla antes que el hombre. Y ya si te lleva 4 o 5 años de edad, no, eso es un siglo de diferencia en términos de desarrollo psíquico, hormonal, físico, etcétera, ¿verdad? Pero eso no quita, los niños se enamoran. Como en Malena. Malena, sí. Mónica Bellucci. Sí. Hay varias películas en que se ve ese fenómeno. A mí me gusta cuando abordan eso. Siempre he detestado la visión desexualizada del niño. El gran visionario que postuló que el niño era una criatura eminentemente sexual, concupiscente, voluptuosa, llena de deseo, fue Sigmund Freud. Y lo satanizaron y lo apedrearon. Y bueno, se tuvo que ir de Viena, se fue para Londres, porque le cayó toda la moralina burguesa de la época. ¿Cómo? Pero si los niños son florcitas de Dios, son ardillitas, son criaturitas que no son capaces de desear. Eso es una perversión de nuestra infancia. Pero resulta que los niños son entes deseantes y en grado sumo. Creo que yo deseaba más cuando niño que al día de hoy. Desde que están mamando están deseando. Claro, bien dicho. Sí, Franklin. Freud explora eso. La primera, si no me equivoco, es mentira, primero es cuando son embriones y luego la segunda es la de lactancia, en el que el niño siente atracción por su mamá y por eso se siente atraído
atraído también hacia los senos, porque aparte de que esta es de su fuente principal de alimento, es algo también de que le gusta porque es como volver al principio, o sea, volver a con esa persona con la que ya estuvo, y ahí es donde desarrollan esta dependencia con la mamá, y luego con el entorno, vuelven a tener otra cuando son adolescentes. Muchas veces igual siguen siendo pegados a la mamá, pero en esta ocasión están buscando algo parecido o algo diferente a lo que ya conocen. Cierto, Franklin, muchas gracias por tu observación. Bueno, sucede esto, les guste o no, queridos amigos y amigas. La persona que le enseña a uno el deseo y el placer en la vida es su madre. Es la madre la que nos enseña la gratificación y el deseo. Cuando nos bañan y nos lavan, nos ponen talquitos en las nalguitas y por todas partes todo eso. El pezón, el acto de la succión, de la lactancia, claro que es una gratificación, es el placer. Es terrible, ahí mismo comienza el problema del Edipo, ¿verdad? Del complejo de Edipo, ¿verdad? Pero sí, ese ser angelical, desencarnado, descorporeizado, cuasi santa, que es la madre, como tenemos todos que verla, y está bien que la veamos así la veo yo, pero fue mi maestra en la escuela del placer, cuando yo todavía era un bichillo, un animalillo chiquitititillo, ¿verdad? Lo que ella me hacía me daba placer. Durante mucho tiempo, en la tempranísima infancia, el niño incluso no tiene noción de su individuación. El niño cree que él es parte del cuerpo de la madre. Llega el momento en que se descubre que es otro, la alteridad con respecto a la madre. Pero durante mucho tiempo cree que él es partecita, una partecita del cuerpo de la madre. No tiene ni siquiera concepto de individuación, de autonomía, de identidad. No la tiene. Él es su mamá. Está totalmente identificado con su mamá. Ese es uno de los primeros traumas. Carajo, pero yo no soy mi mamá. No, porque aquí estoy en el espejo y este soy yo y mi mamá está allá. Pero es difícil. En todo caso, yo comprendo a Miguel y Yureña. Les traje este cuento hoy porque les gustó este cuento. Sí. ¿Qué dice la amiguita? Me gusta mucho como todo este trasfondo de lo que habíamos hablado al principio de los nombres, cómo conlleva más lo que uno realmente puede llegar a, si no lo analiza, no lo ve, ¿verdad? Pero como este diminutivo, ese como, o sea, Miguelillo, como, tíralo para allá, como está tirado allá. Sí. Justamente lo que pasa en el cuento. Sí. Me pareció muy gratificante también el final, en donde en vez de decir explícitamente, gráficamente, qué le pasó a él, empieza como toda esta armonización del ambiente, de cómo se sintió, cómo, qué pasó. Y ahora que hablaba de la parte de las heces, y es súper, digamos, a mí me pasa que cuando, no sé los demás, pero cuando se está contando el cuento, yo empiezo a imaginar lo que está sucediendo. Entonces cuando se empieza esta parte del yo podía imaginar un lugar y sentir como ese silencio de se acabó, ¿verdad? Como quedó ahí. Entonces, eso me llama mucho la atención, hay como muchos elementos, más de los que uno así de vista notaría. Sí. Si algo anhelo yo con ustedes, queridos amigos, es poderles, poderlos estimular a hacer lecturas de profundidad, lecturas con el microscopio o con la lupa de Sherlock Holmes, ¿verdad? Abordar el texto con mucha suspicacia. ¿Qué me está queriendo decir aquí? ¿Por qué uso esta palabra en lugar de otra? Porque todo tiene una razón de ser en un buen escritor. Entonces, eso es. Este curso es sobre el arte de la lectura. Sobre cómo, según yo, que no soy ninguna autoridad, cómo, según yo, se debe leer un texto. Y ese es realmente, no hay otra meta. Ese es el propósito de esto. Si después de estas clases ustedes se sienten que están leyendo de una manera un poco diferente, con más perspicacia, esa es la palabra, gracias. Yo cumplí mi objetivo. Y aplicando la onomástica. La onomástica, muy importante. Sí es importante. Pablo Neruda se llamaba Pablo Neftalí Reyes.
Nunca hubiera sido poeta famoso. ¿Quién va a comprar un libro de Pablo Neftalí Reyes? Lili. Por eso se puso un seudónimo Pablo Neruda. Lindísimo. Lucila Godoy es Gabriela Mistral. Ah, claro, muy lindo, Gabriela Mistral. Y el nombre Mistral se lo robó un poeta francés que se llamaba Frédéric Mistral, que como ella había sido premio Nobel. Entonces le robó el nombre Frédéric Mistral. Gérard Labruni, qué desastre. Gérard Labruni se llamó Gérard de Nerval. Gerard de Nerval. Es muy lindo. Bueno, aquí, Ana Soto. ¿Quién puede hacer carrera como Ana Soto? Dos nombres bisílabos. Ana Soto. A-A-O-O. Entonces se consiguió el seudónimo Ana Istarú. Bellísimo, bellísimo. Un buen nombre es un mero accidente, ¿verdad? Pero un buen seudónimo ya es una especie de poema, ya es una creación. Por cierto, adoro a Anita Istarú, somos queridísimos amigos. He dado 25 conferencias sobre ella, la podemos usar aquí. Lo que pasa es que Anita es poesía, pero no importa, podemos estudiar un día un texto poético de ella. Le tengo una admiración inmensa. Pero sí tuvo el gran acierto de enamorarse a Ana Istarú. Ven ustedes lo importante que es Stendhal, el autor de El Rojo y el Negro. Henri Beyle. ¡Qué horror! Henri Beyle, no. Stendhal, La Cartuja de Parma y El Rojo y el Negro. Julien Sorel, sí. Julien Sorel, sí. Y siempre relacionado el nombre de este periodista, Cayetano Pandolfo Rímulo. Sí. Muy sonoro. Las tres palabras son atípicas de acá. Gaetano, Pandolfo. que en español sería Cayetano. Pandolfo Rímulo. Muy sonoro, que no se lo cambia nunca. Yo soy buen amigo de Gaetano. Sí, claro que es importante un buen nombre. En términos literarios es importante, ¿verdad? ¿Qué te parece Machillo Ramírez? Al entrenador de la CL. Pero no lo han puesto como entrenador de la CL. Bueno, Fue. Siento, ¿qué palabra usar? Siento execración, siento abominación, siento asco por el tipo de fútbol que practica ese tunante. ¡Qué desastre! ¡Qué cosa más horrorosa! Y no cambia, y siempre es lo mismo. Todo mundo atrás y revienten bolas, revienten. Pongan un viejo ahí de palo de milpa y adelante solo. En uno de esos reventones es capaz que pesca una bola y se jala una torta. Y eso es todo el planteamiento. Fin del planteamiento. Cielo santo, y eso lo contrata la liga. El Machillo Ramírez no es un técnico, es una enfermedad del fútbol. Lo he criticado muchas veces de manera pública. Es una enfermedad del fútbol, es la lepra del fútbol, Joana. Es el SIDA del fútbol, es el COVID-19 del fútbol, es el sarampión del fútbol, es una enfermedad. Lo que juega no es fútbol, es afútbol, desfútbol, antifútbol, fútbol. Usen todos los prefijos que quieran. No se puede. Y páguenme a mí. Y yo puedo hacer de técnico. Todos atrás, todos viejos, todos atrás metidos. Revienten todo lo que llegue, revienten para adentro, lo que sea. Y este carajo allá solo, allá 90 metros adelante, ahí traten de llegarle. Sí. Y Catenaccio, ¿verdad? El Catenaccio folclórico del Machillo Ramírez, porque el Catenaccio era una cosa diferente. Catenaccio nació en Italia en los 60, en el Milán y en el Inter de Milán. Nereo Rocco, gran técnico del Milán, y Elenio Herrera, argentino, técnico del Inter, crearon el Catenaccio, pero era otra cosa. Sí, el Catenaccio jugaba con muchos defensas atrás, pero esos defensas podían crear fútbol, podían salir con balón controlado, mandaban, no reventones, mandaban pases de 30 metros que llegaban al pie del otro. No, así sí. Pero Machillo, no, ¿cómo es posible? No, eso es execrable, no. Mejor ponemos algo de música, ¿verdad? Sí. Y nada más
a Miguelillo, que hemos hablado de Miguelillo hoy, pero no, y solo dijimos cosas de nuestra Rita Camacho, pero hay un pedacito donde Rita realmente le coquetea, ¿verdad? Te gusto. Y ahí, y obviamente ella tiene, porque su única conexión pareciera con su entorno, ¿verdad? La única figura y obviamente su pasión tremenda y todo. Pero la Rita de verdad que lo provoca también, ¿verdad? Yo veo eso como un pequeño gesto de crueldad. Pareciera porque, ¿verdad? Miguelillo y todo lo que ella, nada más, si él sigue siendo elillo, no tiene ninguna, ella no tiene ningún interés en él, Sí. pero como todo ser humano está atraída de que tener a alguien, ¿verdad? Que la... Sí. O por lo menos le da la mejor pesca. Que, exactamente. La pesca, la mejor pesca. Él se va a él. Sí, ese es su homenaje. Bien eso, Es que viene de un pobre pescador. ¿Qué vale más para un pescador que su pesca del día? Al darle eso es como que yo hubiera escrito las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y se las regalara a Giselle, ¿verdad? Ese es lo mejor de él, era lo mejor que podía. Es un muchacho totalmente limitado, seguro no sabía ni leer ni escribir. Y vuelvo a la gran palabra, solo, profundamente solo, viviendo solo en su cabañita, ¿verdad? Lo único que hacía era pescar, cosa que se presta para la rumia de pensamientos obsesivos, ver pasar el agua, Rita Camacho, y, ay, estar ahí en el cuarto, ¿qué estará haciendo? Pero es que si hubiera sido otro, pero su actividad es pasiva, tire la carnada y espere, básicamente, ¿verdad? Eso, ¿verdad?, favorecía la eclosión de obsesiones, de fijaciones. Alguien podría decir que Miguelillo Ureña es un hombre muy enfermo, tal vez era un depresivo, no lo sé, tendríamos que obtener una opinión médica, ¿verdad? Pero no lo tenemos. Pero sí, ese te gusto. Sí, claro. Es cruel. Sí, y Miguelillo se contenta con tirarle un barbudo. Y entonces ahora contentarnos más bien con... Tengo ganas de volver para los compañeros que no lo oyeron, de las danzas rumanas de Bartók. ¿Las toco nuevamente? Sí.
Acuérdense, amiguitos, que de pasado mañana en 8 es el recital. En el Eugene O'Neill arriba vamos a poner sillitas a la par del piano para crear más intimidad. Es el jueves. El jueves a las 7. Jueves 12. ¿Ah? Jueves 12, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Te llegan? Muchas gracias por estar aquí, amigos. No saben lo que me significa su presencia. Buenas noches, sí. ¿Ah? Chao, corazoncito. Nos vemos. Sí, buenas noches a todos. De verdad que muchas gracias siempre por acompañarnos. Para el próximo martes 10 tenemos The Fall of the House of Usher, que vamos a volver a criticar la nueva serie de Netflix. Oh my God. Horrible. Y el 12, igual que vengan y nos acompañen en el teatro, que realmente yo disfruté una sesión. Sí. Y no solo disfruta uno de escuchar a Jack tocar, que a mí siempre me impresiona que toca sin partitura, ¿verdad? Como usted dijo, maestro, pero también disfruté de escuchar todas sus historias y todo lo que Jack conoce cuando interpreta. Así que de verdad, que pasen buena noche, los esperamos la próxima semana y un aplauso nuevamente a Jack. Gracias, corazón. Gracias. Buenas noches. Para esos son los recuerdos que tenemos.